¿Sí se escucha algo? ¿A qué hora es? Sí, recuerdo que escuchar, porque el flaco me pone fuerte. Bueno, buenas tardes. En nombre del Consejo Federal de Inversiones, del Programa de Cultura del CFI, estamos en este encuentro, hoy con un diálogo, y por supuesto siempre está abierto a quien quiera hacerlo. Porque Jorge nació en Ingeniero White, en Bahía Blanca. Tus inicios de poesía ya eran ahí, viviste mucho tiempo en Ingeniero White, te iniciaste poéticamente ahí, tus primeras lecturas, o muy chicos ya vinieron para acá, para Buenos Aires. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como dice Pablo, yo nací en Ingeniero White, en el puerto en Bahía Blanca, y creo que ahí fue la usina de personajes que uno se cruzaba en un puerto, forasteros, marineros, músicos ambulantes, feriantes, todo ese mundo que tiene el puerto entre tabernario y de gente de paso, que realmente fue lo que fue sedimentando aquello que luego me permitiría tener un mundo para escribir. Y creo que de ahí, de alguna manera, nace mi curiosidad por los personajes, por la vida de los personajes, que también me llevó al periodismo, no solamente a la literatura. Entonces, cada marinero, cada persona que yo me cruzaba, me disparaba muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde viene? ¿A quién extraña? ¿A dónde va? ¿Qué historias lleva consigo? Y creo que ese mundo, ya de chico, a mí me alimentó las imágenes o la imaginería que luego me iba a acompañar en la poesía. Yo tenía ya 8 años y ya escribía un poco, imitaba, leía muchas historietas también, y todo eso, más algunas revistas de cancioneros que compraba mi padre, que era cantante de tangos, y la revista que había en la mesa de revistas de mi abuelo, que era peluquero. Todo eso, que no era una biblioteca importante, eran revistas, como digo, pero todo eso me alimentó mucho, más las historias que yo leía en los rostros de la gente de la calle. Y había en tu familia, o sea, tu padre era cantante de tango, que también después quiero hablar porque el tango ha tenido, lo urbano, el tango ha tenido influencia en tu poesía, pero en tu familia había alguien ya que escribía, o estaba dedicado al arte, o pintaba. No. Había una sensibilidad, digamos, en general. Había una sensibilidad, pero pasaba más por la música. Hubo varios personajes en mi familia dedicados a la música. Vos estás marcando una cosa de Ingeniero White, que en lo personal, te conozco tu obra y te conozco a vos, un poco han marcado tu vida, ¿no? Por ejemplo, esto que vos decís de los marineros, las vidas que pasaban ahí, que después te lleva a vos a escribir historias de vida. Bastante de gente muy importante escribir su historia de vida. Y también, digamos, influye la idea del viaje, ¿no? El puerto siempre invita a una idea de viaje, que después también te acompaña, que también vamos a charlar de eso, porque es una parte también importante de tu obra, el tema del viaje. Pero cuando vienen acá a Buenos Aires, que seguramente ya te topaste con otras lecturas, ¿cuáles eran esos primeros poetas que te comenzaron a fascinar, a aproximarte más a la poesía? Bueno, primero quiero decirte que sí, que el tema del viaje, cuando uno nace en un puerto, es como si naciera con el viaje puesto. De alguna manera lo tiene ahí, ¿no? Por las preguntas que se hace, por los marineros que venían, por las lenguas que hablaban. Yo veía a los barcos de distintas banderas, distintos colores. Bueno, me apasionaba todo eso. Y como dije, el viaje está ya instalado en uno. Y empecé también esto de escribir historias de vida. Casualmente acaban de salir 2 libros de crónicas con entrevistas en la editorial Patria Grande, que está acá.
Uno se llama Crónica del Figón y el otro libro Retratos Hablados. Y ahí hay muchos personajes a los que alude Pablo y pienso que salen del mismo lugar, de ese puerto de leer historias en los rostros de la gente, de leer historias en la fisonomía de la gente, de imaginar historias. Y después me llevó esto a entrevistar a mucha gente que encontraba en el camino, al capitán del barco de Hemingway, a marineros, a escritores, a bailarinas, a gente de los derechos humanos, a cantantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando vine acá, yendo a la pregunta concreta, los primeros que leí, ya saliéndome de la historieta y de todo, fueron los poetas Walt Whitman, que es como para mí el padre de todos los poetas, el iniciador, y un hombre que habla de algo que me interesa mucho, que es la libertad, fundamentalmente. Y bueno, como todos los muchachos, leía lo que caía en mis manos y lo que podía, desde ya a Neruda, a Becker, a García Lorca, que eran como las influencias más cercanas, y que creo que hacen bien leer eso como principio de uno, ¿no? Y vos ya cuando estás acá más instalado, te comenzás a formar un grupo, que me quisiera que hablara de ese grupo, porque fue un grupo importante de poesía Sí, en los años 70. Yo formé un grupo que se llamaba El Ladrillo, por esto del construir, ¿no? Hay una figura muy repetida en la poesía que es el albañil, como el que construye. Siempre que se quiere hablar de un futuro y de una solidaridad y de una fraternidad aparece ese oficio. Y hay un poema de León Felipe que habla de tirarle un ladrillo a la frente de Dios a ver si está la luz o está la nada. Y alguien que trajo ese verso como propuesta dijo, vamos a poner al grupo El Ladrillo. Y fue un nombre bastante que trajo mucha controversia. Cuando yo viajaba por América Latina en esos años, la gente conocía mucho un tango. El tango que más conocía no era la comparsita, no era... El tango que más se conocía del exterior es un tango que se llama Ladrillo. Ladrillo está en la cárcel. Y es un tango social. No hay muchos tangos sociales, ¿no? Y este, como el tango Pan, algunos tangos así, Aquaforte, creo que no pasan de media docena, era una denuncia social contra un hombre que estaba en la cárcel por robar algo para sus hijos. Y la gente pensaba que el título del grupo tenía que ver con eso. Bueno, pero fue un grupo que armamos a principios de los 70 con otros poetas, María del Carmen Colombo, Adrián Desiderato, Vicente Muleiro, y a diferencia de lo que sucede ahora, que se juntan los muchachos para hacer sobre todo editoriales, todos queríamos sacar una revista más que nada, ¿no? Y formábamos un grupo. Había muchos grupos en esa época, habían funcionado grupos antes importantes como el Panduro, el grupo de Juan Gelman, y formamos ese grupo con la idea de sacar una revista, hacer recitales, etcétera, etcétera. Bueno, había muchas ideas y muchos proyectos que se chocaron con la realidad, porque todos saben que en esos años 70 vino una especie de mordaza, de censura, la dictadura, y fuimos una generación que apenas sacó la cabeza ya quedó obturada, digo, no tuvo posibilidad de desarrollo, porque aparte nuestros maestros estaban perseguidos o habían muerto o se habían marchado al exilio. Y mayormente fue una generación así truncada, pienso yo, ¿no? La de los años 70. Y quedándonos un poco ahí en los años 70, cuando viene la dictadura, el año 76, cuando en marzo hacen el golpe de Estado y sucede todo lo que sucede, el gran genocidio que sucedió acá en Argentina con los 30.000 desaparecidos, pero vos te tenés que exiliar. Y vos en una entrevista decís que te fuiste de una manera y llegaste a México siendo otro hombre, ¿no? De hecho, como que México un poco te forma y accedes también a otra literatura más latinoamericana. Y quiero que hables de eso porque es una parte muy importante de tu obra. Sí, yo me fui, tenía 22 años. Hoy en una entrevista de radio lo dije.
no es lo mismo exiliarse a los 22, 23 años que como otros escritores que estaban conmigo en México, David Viñas, Pedro Gambide, Humberto Costantini, que ya pasaban de los 50. Mi edad me permitía a mí estar más lejos del tema de la muerte, y aparte estaba en formación, así que yo estaba estudiando, preparándome. Es decir, que no todo era desgracia, también estaba la posibilidad de formarme afuera, porque estaba en esa edad. Eso lo entendí después, ¿no? Que había una diferencia muy grande entre la gente que se había exiliado pasando los 50 años y uno que tenía 20 y pico. Y otra de las cosas que me ayudaron afuera, aparte de la hospitalidad de los mexicanos, fue la posibilidad esta que decía Pablo de conocer otros pueblos, conocer otras culturas, otras identidades, otras historias. Cuando uno dice historia, no dice solamente la historia política, sino qué comen, qué música escuchan, qué castellano hablan. Así que me enriqueció mucho todo ese viaje, y es un viaje que nunca terminé del todo, por suerte, porque sigo teniendo talleres en Costa Rica, he tenido talleres en México, he dado clases en Colombia, ahora estuve dando un taller muy corto pero muy interesante en una cárcel en Costa Rica, en La Reforma, así que sigo en este viaje que se inició en el 76 y que me ha permitido enriquecerme con la cultura de América Latina. Porque siempre en tu poesía y ahora en la conversación siempre está presente esto del viaje, ¿no? Lo cual también en tu poesía está el tema del tiempo. ¿Cómo se amalgama en tu poesía el tema del tiempo como tema fundamental, casi te diría, porque siempre de alguna manera está presente? Porque siempre se tiene como idea que los temas de la poesía son la vida, el amor, la muerte, ¿no? Pero si uno lo piensa detenidamente, está encerrado en una cosa que se llama tiempo, ¿no? Bueno, vos lo contestaste. Digamos, cuando a uno le hablan de los temas de la poesía, que siempre se van reduciendo y terminamos en la vida y la muerte, pienso que se condensan en el tema del tiempo. El tiempo es el tema nuestro, ¿no? Todo el tiempo. Es el tema de lo efímero, es el tema de lo que se nos va, fugitivo, ¿no? Es decir, estamos siempre luchando contra eso que se nos escapa y queremos de algún modo en la poesía nombrarlo para sujetarlo un momento. Hay un poema del cubano Eliseo Diego que se llama Testamento y que en un momento dice, bueno, ahí le dejo mi testamento, él se está despidiendo, dice, mi testamento es este, le dejo el tiempo, todo el tiempo. Y pienso que es uno de los grandes enigmas que nos motorizan para seguir viviendo y seguir buscando, ¿no? El tiempo y su fugacidad. Claro, porque en tu poesía, por ejemplo, Borges decía una cosa que es imposible, y lo decían también unos filósofos, los románticos alemanes, que decían que cuando uno hace referencia al tiempo, indudablemente también va junto el espacio, pero tu poesía siempre solo es del tiempo, como que el tiempo encierra en sí mismo el espacio, digamos, donde trabaja esa función de tiempo. Y puede ser, eso lo tendrá que decir algún crítico, yo no sé. ¿Y por qué consideras que vos, cuando decís que la poesía, la creación es un tema en poesía, te referís a las artes poéticas Sí, yo pienso que la poesía, entre otras cosas, que puede hablar del exilio, puede hablar del amor, puede hablar de la finitud, de tantas cosas, y también puede hablar de la poesía. Hay muchos poetas que han hecho muchos libros sobre la propia poesía, la posibilidad de decir lo que realmente intenta o la imposibilidad, ¿no es cierto? Había un poeta guatemalteco, Cardoso y Aragón, que decía que quería calcar a la imaginación. Bueno, y realmente reflexionaba, hay muchos poetas que reflexionan sobre el mismo hecho creativo. Y eso me parece interesante. A veces de un modo muy conceptual, muy frío, muy lleno de ideas,
yo lo he hecho más en un libro que se llama Sordomuda, donde hay un personaje que de algún modo encarna la poesía, pero es una sordomuda, digamos. Es la que me va a mí a dictar las cosas, pero yo tengo que adivinarlas un poco. En esa tensión se juega un poco el acto creativo, ¿no? Desde que uno empieza con su idea o con su impulso de escribir algo y a dónde llega a plasmar. Ahí hay un tránsito que no siempre es lineal, ¿no? Nunca uno está conforme con lo que al final consigue, ¿no? Vos hablabas de lo teatral. Vos en una entrevista también decís que tu poesía es más teatral que conceptual. ¿En qué sentido vos le das a lo teatral en tu poesía? Bueno, eso de lo teatral tiene que ver con que en mi poesía hay muchos personajes y hay situaciones que pueden venir del teatro, de una idea del teatro. Está el motociclista, digo, como si fuera una película de Fellini que pasan personajes. A mí me gusta mucho Fellini, el mundo de Fellini, y así como pasa acróbatas, la Écuyere, el motociclista, el domador de leones, hay una serie de personajes que hacen que tenga esta, para mí, teatralidad, y una serie de situaciones también. Es decir, que no todo está jugado en el concepto, que hay que atrapar el concepto y la idea, sino que hay como algo que está sucediendo y que es visual también. En ese sentido me parece que lo digo. O como en Palma Real, digamos que toda esa selva trabaja como una gran escenografía. Sí, también hay un libro de los últimos míos, Palma Real, que un poco me alejo un poquito de lo urbano, que creo que es necesario a veces, y trabajo sobre una selva o un bosque primario donde yo vivía en Costa Rica y lo pongo a hablar a los personajes, a los animales, a esa selva, que también tiene algo que ver con la creación, porque esa selva imagina, en lugar de crecer, imagina. Y lo que nosotros vemos, cuando vemos un tucán, cuando vemos un mono cariblanca, es lo que está imaginando la selva. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Así que sí, puede ser que eso tenga un correlato con un documental o con algo que tenga que ver con el cine, con el teatro. Vos también, cuando comenzamos a hablar, hablabas de los talleres, pero también, que también vamos a hablar de eso, pero también vos das cursos de literatura latinoamericana, ¿no? Que son cursos muy importantes que les da la Universidad de San Martín. ¿Cómo sentís vos escuchándote hablar de esos poetas? Que son algunos, de paso a decirlo, los has conocido, han sido amigos. ¿Qué te suma a vos estar hablando como poeta, el escucharte hablar de esos poetas? Bueno, yo doy un curso hace años de literatura, de poesía latinoamericana, y yo pienso que en estos viajes, que ya llevo tantos años recorriendo y dando talleres y viendo y leyendo, pienso que entrego un poco de lo que recibo, de lo que he aprendido, de lo que pude, de lo que me pudieron acercar, de lo que dieron algunas investigaciones. Me parece que todo eso es necesario comunicarlo, trasladarlo, porque siempre conocemos los nombres de algunos escritores. Nosotros vivimos en América Latina, pero a veces decimos Argentina y América Latina, como si Argentina estuviera afuera, ¿no? Y realmente conocemos muy poco de esos países, es una lástima. Conocemos lo que está dentro pese a que estamos en esta época de tecnología y de globalización, me parece que conocemos menos que antes. Conocemos lo que quieren que se conozca para comprarse o para venderse, ¿no? Lo que está en el mercado. Y conocemos muy pocos intelectuales en serio, conocemos los mismos de siempre, la gente va a comprar los mismos de siempre, digamos, hay un canon. Y esta manera de dar estos cursos nos permite hablar de un registro más amplio, descubrimos otros escritores, es como tener 50 Picasso guardados y mostrarlos, decir, bueno, acá hay una reserva. No solamente hay nuevos escritores en la gente nueva, no solamente, a mí cuando me dicen cuáles son los nuevos escritores de tal país,
bueno, Nicaragua o Ecuador. Bueno, los escritores no siempre son los más jóvenes, también hay nuevos porque no los conocemos. Y ahí hay una cantera de escritores importantes, entonces yo creo que ahí mi función, lo que hago es un poquito trasladarlos, dialogar, sacarlos un poco a la luz y mostrar un amplio registro de la poesía latinoamericana, que es tan rica, ¿no? Y que tiene nombres tan grandes que identifican un país. La gente puede decir Cuba, pero puede decir también el país de José Martí, puede decir Nicaragua y es el país de Rubén Darío, puede decir Chile y es el país de Neruda, digamos. ¿Cuánto pesa un poeta, ¿no? En ese sentido? Otra cosa que vos decís, que la poesía le gana a la tecnología, le va ganando a la tecnología. ¿Crees en realidad todavía que es así? No sé dónde dije eso. Ah, hay que fijarse en lo que uno dice. Porque yo te lo leo. No sé si le va ganando, porque no es una competencia, pero la poesía tiene más aliento, digamos. La tecnología tiene que renovarse continuamente. Aparece el último modelo, Nosotros trabajamos con el viejo modelo, que es Rimbaud, y ahí es nuevo. Sigue funcionando el coche. Sí, sigue funcionando. Es decir, sigue siendo la poesía el espacio de libertad, donde la imaginación, las percepciones, la intuición, todo eso se cruza de una manera que no pueden lograr los medios electrónicos. Parece un modo inclusive artesanal. Y tienen que ver también con un ser humano distinto, no con el ser humano que nos propone la tecnología, que es un ser humano aislado, que es un ser humano seriado, indiferente, neutro, que no tiene solidaridad. La poesía nos propone fraternidades. Ya la metáfora es una comparación, un acercamiento entre dos elementos, y eso propone fraternidades y un conocimiento del mundo. Alguien puede leyendo poesía se conoce el mundo. No sé si googleando se conoce el mundo. En las charlas que estuvimos dando acá de las mesas redondas sobre la literatura de distintas regiones, en la segunda parte de las charlas siempre hablábamos del tema de la difusión de la poesía, cómo se difundía dentro de esas regiones y fuera. Y hablábamos obviamente de las ediciones digitales, ¿no? Que se hacen revistas digitales, libros digitales. Y yo ponía de ejemplo, bueno, el trabajo, por ejemplo, que hizo Horacio González en la Biblioteca Nacional, donde hizo trabajos de reedición muy importantes. Que yo no sé si dentro de 50, 80 años otro Horacio González va a poder hacer, porque no sé si esos trabajos digitales van a estar disponibles. Uno va a una librería de viejo y sigue encontrando esa edición de papel que te permite recuperar. Bueno, de hecho ponía el ejemplo de Baudelaire, que caminando por el Sena, entra a esos puestos que hay del libro y descubre a Edgar Allan Poe, queda deslumbrado, lo traduce, lo vuelve a redescubrir, que estaba totalmente olvidado. Puede pasar que la tecnología misma se convierta en un gran cementerio de texto. No sé, porque habría que hacer predicciones, pronósticos. No sé, eso va a tener que ver, eso va, me parece a mí, en conjunto con lo que va a ser el hombre mañana. Si mañana va a ser un hombre robotizado, no sé qué papel van a jugar los libros, pero me parece que van juntos. El futuro del hombre con el futuro de la cultura, ¿no? O si el hombre va a tener una cultura de maquillaje, de apariencia, si se van a ir debilitando esto que se llama la posverdad ahora, están apareciendo todas estas cosas muy superficiales, pero pienso que está enlazado al devenir del hombre, ¿no? Que el hombre recupere eso, su humanidad, ¿no? Sus sentimientos, su humanidad, su centro. Eso creo que es lo más importante. En la poesía estaba Vicente Huidobro, que decía que el poeta era un ciudadano del mundo. Vos recordás en una entrevista que Gauss, un poeta español, filósofo y poeta español, decía que era un trasterrado, y Steiner decía que era un extraterritorial. O sea, como que el poeta sale del ámbito estrictamente, digamos, de su país, de su lugar. ¿Vos sentís que a vos también te ha pasado un poco eso? Sí, pero lo que decía Gauss era... Gauss es un filósofo español que se exilia con los republicanos, que se exilian en el año 39 en España, que llegan 30.000 españoles a México, exiliados. México es uno de los pocos países que recibe ese exilio español. Y Gauss habla del trasterrado
en un concepto, me parece que no se refiere tanto al poeta, sino a alguien que tiene que hacer su vida en otra tierra, ¿no? Un concepto bueno, pero un así. poco te pasó a vos eso, ¿no? Tuviste que hacerlo Sí. también en Costa Rica, en México. Sí, sí, yo me siento un poco con todos esos trasplantes que me han afectado para bien y para mal en la vida, ¿no? Me han fragmentado por un lado y por otro lado me han enriquecido, pero sí. ¿Y el proceso tuyo de escritura cómo es? ¿Cómo comienza un poema? ¿Cómo comienza en vos un poema? ¿Cómo lo vas sintiendo? ¿Cómo lo vas respirando el poema? ¿Cómo llega el papel? ¿Lo corregís mucho? Sí, es difícil saber cómo llega, por ahí una imagen o una idea con una imagen que se convierte en el núcleo de algo y a partir de ahí desarrollarlo. Y después, eso no lo tengo tan claro, pero sí, cuando ya tengo una versión, corrijo mucho porque disfruto mucho corrigiendo. Hay gente que se cree que corregir es aceptar que algo le salió mal. No, corregir es afinar algo que le salió bien. Me parece que es al revés. Yo corrijo lo que está bien, no lo que está mal. Lo que está mal lo saco. Pero la corrección en poesía es algo muy interesante porque es también tener la idea de que la poesía es algo maleable, que se puede mover, que se puede corregir, que se puede tocar, que se puede cambiar. No es algo definitivo, no es que uno escribe algo y ya eso se convirtió en mármol, sino esta cosa de plástica que tiene la poesía, de poder irla modificando, irla viendo cómo se puede mejorar, cómo puede decir más, cómo puede ser más intensa, cómo pueden pulirse más las imágenes. Y toda esa corrección me parece es un trabajo muy interesante, por lo menos lo que yo más disfruto, más que publicar o terminarla, sino El proceso. y ese proceso me puede llevar un año, me puede llevar 2 días, pero es como si yo tuviera es como que hay una voz adentro del poema y en un momento el poema empieza a hablar y ahí me tengo que callar yo. Esa es la idea. ¿Y cuesta tomar esa distancia? Porque en el fondo también es una distancia de algo del cual todavía seguís bastante próximo. Era lo que Henry Miller decía de estar dentro y fuera del juego a la vez, ¿no? Bueno, pero el poeta tiene que acostumbrarse a las distancias porque ya en principio tiene que acostumbrarse a no escribir un diario íntimo, tomar distancia de eso, digo, porque si no todo se queda en una cosa anecdótica muy... Es decir, yo puedo contar el argumento de una película, pero no puedo hacer una película porque no sé. Entonces, el asunto del poeta también es trascender esa primera idea, ¿no? Ese primer argumento que tiene en la cabeza. Pero después hay que hacerlo. Yo puedo decir ahora, bueno, yo tengo una idea sobre un poema, tal. Bueno, pero hay que hacerlo. Y hay que corregirlo. Eso es lo que me parece que hay que trasladar en los talleres, donde la gente quiere tan rápido terminar una cosa. Sino el traslado. Yo le decía a unos alumnos en Centroamérica una cosa que después se transformó en chiste, porque yo les decía, bueno, ese poema que vos leíste me pareció que es la idea, todavía no es el poema. Entonces después cuando iban a leer un poema me decían, ¿puedo leer una idea? Y se reían, pero les había entrado lo que yo decía. Entonces uno a veces se queda en la idea, no, hay que trabajarlo, hasta que eso ya no es más de uno, no es más del diario personal de uno, y es un texto que se puede identificar cualquiera, que le incumbe a mucha gente. Uno también de los valores que vos le das a la poesía es el tema de la imaginación. ¿Seguís teniendo esa idea de la imaginación como valor para la poesía? ¿Ves una poesía de imaginación actualmente? Bueno, estamos tocando un tema neurálgico para la vida, que es la imaginación, ¿no? Antes se decía, cuando un chico era despierto, decían, tiene una imaginación muy vivaz, ¿no? Algo así decían. Exactamente eso. ¿No? Algo muy vivaz. Bueno, no sé si ahora se dice, pero eso era un valor, ¿no? Lo imaginativo tenía que ver con la capacidad también para no digo fantasear, que es otra cosa. Pero construir otra cosa. Para construir otras cosas. Alguien dijo, con la imaginación en movimiento, pongo en movimiento otra imaginación.
digamos que hay un eslabonamiento de imaginaciones que se van tocando y toda esa que tiene que ver con la percepción, con cómo uno vincula los elementos, cómo uno asocia las cosas, todas ese mundo de percepciones, de la imantación que tiene lo enigmático, la curiosidad que tiene uno. Eso me parece muy importante. No concibo un escritor, un poeta que no tenga imaginación. Me parece que por eso la imaginación es muy poderosa, porque nos va llevando de un lado al otro y nos va asociando elementos. Por eso cuando hay épocas de dictadura, también se ataca la imaginación. En el año 68, en el Mayo francés, una de las consignas era la imaginación al poder. Y realmente yo creo que las dictaduras o los regímenes autoritarios siempre atacan a la imaginación, porque la imaginación es peligrosa, porque lleva a imaginarse otros mundos, otras posibilidades, otras salidas. Por eso nos inoculan el miedo, que es el arma más barata, ¿no? Porque te meten el miedo y movilizan. Y claro, inmovilizan con el miedo y ya funciona sola esa arma dentro de uno, ¿no? Ese virus. Y la imaginación se va como achatando, uno deja como de pensar, de imaginar, se va acomodando, se va adecuando a una zona gris, me parece a mí. Y eso ha pasado en las épocas más duras de cualquier dictadura, desde el franquismo hasta la dictadura de Videla, donde realmente había poco movimiento cultural. Franco se ponía loco porque tenía casi todos los intelectuales en el exilio y tenía que mostrar cultura, creó unos institutos de cultura que estaban en Latinoamérica, muy ligados a la iglesia, pero realmente era muy chato todo lo que pasaba, porque habían matado a García Lorca, porque se habían suicidado un montón, se habían exiliado un montón. Entonces todo era esa zona gris, hasta que pudo atraer a Dalí, ¿no? A Dalí lo atrajo, Dalí un poco que se vendía al mejor postor en un momento, pero es muy fácil comprobar en la dictadura qué poco nivel cultural se maneja. Ustedes imagínense cuando estaba Somoza en Nicaragua, nunca Nicaragua participó en ninguna feria del libro. Cuando echaron a Somoza, empezó a haber stand de Nicaragua. Acá yo vi la primera vez en el 80 y pico. Antes no había un movimiento cultural. Entonces la imaginación tiene que ver mucho con eso, con la identidad de los pueblos, con la capacidad de debatir, de dialogar. Por ejemplo, algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Solés leer, porque vos ya tenés una obra vasta, solés leer tus primeros libros, los mirás cada tanto, pegás una relectura a tu obra, o seguís siempre para adelante? Una obra basta de escribir. Abundante te quiere decir mucha. No soy mucho de leerme, no. Parecería que